En nuestra cuarta sección queremos hablar de la doctrina de la Trinidad, que es la comprensión más fundamental de Dios. Hemos estado mirando el credo de los apóstoles y el credo de Nicea. En el credo de los apóstoles que dice que creemos en Dios y hemos hablado de Dios en el sentido de su naturaleza. Y luego hemos hablado de los atributos de Dios, donde lo vemos en el credo como el Todopoderoso. Y ahora quiero hablar del término Padre, como existe dentro del credo de los apóstoles. Cuando el credo habla del Padre, esto no establece referencia a Dios, sino a nuestro Padre. Sí, Dios es nuestro Padre, pero mejor dicho, en el credo, la referencia que hace del Padre es que creemos en Dios, el Padre Todopoderoso. Es que reconocemos que Dios es Padre, es el Padre, es designado Padre, porque Él tiene a un Hijo. Él es Padre designado porque Él tiene a un Hijo. Y la referencia que Él tiene un Hijo es el comienzo de nuestra doctrina de la Trinidad. Como cristianos, no creemos que Dios sea una persona. Creemos que Dios es tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esto es nuestra comprensión más básica de la Trinidad. Hay tres declaraciones importantes, tres declaraciones cruciales en la doctrina de la Trinidad. El primero viene de la fórmula bautismal, donde a nosotros, en Mateo 28:19, donde Jesús dice a sus discípulos que se bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, echarán de ver que la palabra nombre aquí es singular, un nombre, donde los nombres no son dados a nosotros, son tres. La segunda declaración crucial para la doctrina de la Trinidad es reconocer a un Dios en tres personas, o tres personas en un Dios. Y luego la tercera cosa que queremos recordar en cualquier debate o la enseñanza de la doctrina cristiana de la Trinidad es que queremos mantener la unidad, la igualdad y la distinción de las tres personas. Reconocer que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno, que son indivisos o indivisibles, están unidos. Y luego también a reconocer su igualdad, porque el Padre tiene la naturaleza divina, el Hijo tiene la naturaleza de Dios y Dios, el Espíritu Santo, tiene la naturaleza divina. Todos ellos son omnipotentes, son todos omniscientes, son todos omnipresentes. Tienen todo igualmente, todos los atributos de Dios. Pero también queremos reconocer que mientras están indivisos o indivisibles, y mientras son iguales, son personas distinguibles. Ahora, tiene mucha importancia en nuestro debate de la doctrina de la Trinidad. Reconocemos la distinguibilidad de las personas, pero nosotros diríamos que las personas Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no están nunca separados el uno del otro. Decimos distinguibles, pero no separados el uno del otro. Así es que hablamos algo más acerca de la doctrina de la Trinidad. Le mencioné a usted estas tres declaraciones cruciales. Diré esto, que como un cristiano, como un pastor y como un maestro de pastores, la doctrina de la Trinidad realmente puede ser desconcertante. Puede ser una de las cosas más difíciles para tratar de impartir la enseñanza en nuestra fe cristiana. De hecho, ha habido tiempos y lugares donde justamente esperaba que Dios fuese una persona y no tres personas. Eso es un tanto más difícil para comenzar a comprender. Pero nosotros reconocemos que Dios es, de hecho, tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. La razón por la que nosotros, como cristianos, creemos en esto es porque la Sagrada Escritura nos muestra, porque la Sagrada Escritura nos enseña, y es hacia lo que la Sagrada Escritura nos señala con el dedo.
Realmente hay 12 pasajes cruciales en la doctrina de la Trinidad que realmente nos demuestran a nosotros que el Padre sea Dios, que el Hijo de Dios es Dios y que el Espíritu Santo sea Dios. Y todavía, aunque estas son personas distinguibles, estas no son las mismas personas. ¿Cuáles son algunos de estos pasajes de las Sagradas Escrituras? Uno es el bautismo de Jesús en el capítulo 3 de Mateo, versículo 16. Vemos en el bautismo de Jesús, Jesús como el Hijo Eterno es bautizado. Vemos la voz del cielo, lo cual es la voz del Padre, que dice, este es mi Hijo amado, en quien estoy bien contento. Y vemos al Espíritu Santo cayendo sobre Jesús como una paloma, o en forma corporal de paloma. Así es que definitivamente vemos a 3 personajes que están involucrados en esto. ¿Y cómo debemos nosotros entender la relación de estos 3 dentro de los hechos del capítulo de Mateo, capítulo 3? Esto nos conduce a la doctrina de la Trinidad. Luego tenemos la fórmula bautismal en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un nombre y todavía 3 están listados como Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Cómo debemos nosotros comenzar a entender hacia qué nos apuntan las Sagradas Escrituras? Luego tenemos el prólogo de Juan, capítulo 1, versículo 1 al 4. Ahora en esto no hay mención del Espíritu Santo, pero habla del Padre y habla del Hijo de Dios. Al principio fue el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo fue Dios. Hay un sentido en el cual este Verbo está con Dios, y todavía este Verbo es Dios, y que este Verbo más tarde en Juan capítulo 1, Juan nos enseña, se convierte en carne y mora entre nosotros. El discurso de adiós de Jesús o de despedida de Jesús en Juan 14, realmente Juan 14 al 16. Jesús habla del Espíritu Santo que será otro consolador, quien vendrá a ellos después de que Jesús se vaya. Y él dice que el Padre le enviará. Y bien, vemos al Hijo de Dios, vemos referencia para el Padre y vemos enseñanza significativa en el Espíritu Santo. Como nosotros somos parte somos parte para entender o comenzar a entender la relación de estos 3 personajes, que es Jesús el Padre y el Espíritu Santo, dado a nosotros en el capítulo 14, 15 y 16 de Juan. Y entonces hay otros pasajes de las Sagradas Escrituras y yo les alentaría, motivaría a mirar estos pasajes. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 4 al 6. Segunda carta a los Corintios, capítulo 13, 14. La fórmula, Efesios 2:18, Filipenses 2, 5 al 11, Colosenses 1, 3, 8, capítulo 12 al 19 de Hebreos 1, 1 al 5, otra vez en primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 23 al capítulo 4, versículo 3. Un debate significativo del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y luego, el último pasaje está en el saludo encontrado en el libro de Apocalipsis, el capítulo 1, versículos 4 al 6. Lo suficientemente interesante. En esto, Juan tiene una visión del trono de Dios. Y en esta visión, Juan ve. Cuando él ve a Dios, él no ve a uno, pero él ve 3. Él ve al Padre y ve al Hijo de Dios y ve al Espíritu de 7 pliegues que rodea al Padre y al Hijo de Dios. Son estos 12 pasajes de las Sagradas Escrituras que forman la fundación bíblica para la doctrina de la Trinidad. Y si usted lee estrechamente y usted estudia estos 12 pasajes de las Sagradas Escrituras, lo que usted comenzará a ver es que el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Así es que son todos igualmente Dios, excepto una de las cosas que estos 12 pasajes de las Sagradas Escrituras
ponen en claro es que el Padre no es el Hijo de Dios. Ustedes no pueden confundir al Padre y al Hijo de Dios. Y que el Padre y el Hijo de Dios no son el Espíritu Santo. Y ustedes ven que el Hijo de Dios es obviamente en estos 12 pasajes de las Sagradas Escrituras, no el Padre o el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no es el Hijo de Dios o no es el Padre tampoco. El lenguaje que está usando es diferente. Se dice que el Padre es ingénito. Se dice que el Hijo de Dios es eternamente engendrado. Y hablaremos más acerca de esto cuando nos acerquemos a la doctrina de Cristo o la cristología. Y luego vemos que el Espíritu Santo precede a este lenguaje de precisión. Entonces, uno es ingénito, uno es engendrado y otro precede. Otra vez, mostrando una distinción entre las tres personas. Vemos que el Padre eternamente engendra al Hijo de Dios. Vemos que el Hijo de Dios, en estos 12 pasajes de la Sagrada Escritura, se somete al Padre, y que el Espíritu Santo glorifica al Padre y al Hijo de Dios. El Padre está de quien el Espíritu Santo procede. Vemos que el Hijo de Dios envía al Espíritu Santo, y otra vez, que el Espíritu Santo glorifica al Padre y al Hijo. Otras cosas que vemos en las Sagradas Escrituras son que el acto de creación es primordialmente asociado con el Padre, pero no con la excepción del Hijo de Dios y el Espíritu Santo. La misma cosa, el Hijo de Dios se ve primordialmente ser el Redentor, excepto este trabajo de redención que el Hijo de Dios hace no es aparte del Padre y del Espíritu. Y vemos que el Espíritu Santo es el que primordialmente administra la obra de salvación. Él primordialmente aplica el trabajo de Cristo a nuestras vidas, pero Él hace esto en los términos en las Sagradas Escrituras. Primordialmente, sin embargo, no exclusivamente, no aparte del Padre, no aparte del Hijo. Entonces, una de las cosas que vemos en estos 12 pasajes de las Sagradas Escrituras es que las personas son uno en naturaleza. Otra vez, estoy usando esa palabra naturaleza como nosotros hemos hecho a todo lo largo de nuestra clase. Eso debe hablar de la sustancia, las cosas que hacen a Dios, Dios. Cualquier cosa que sea que haga a Dios, Dios, el Padre lo tiene, el Hijo de Dios lo tiene, eso, y el Espíritu Santo también lo tiene. Y todavía son bien definidos, diferentes, no en naturaleza, pero en la relación de uno con el otro. Lo que muestro aquí es un diagrama antiguo, viene del V siglo en la iglesia y está realmente en latín. Eso se ha usado en cierto modo y resume lo que encontramos en estos 12 pasajes de las Sagradas Escrituras. Básicamente, lo que esto dice es que el Padre es Dios, que el Hijo de Dios es Dios, el Espíritu Santo es Dios, y están unidos, son uno, como Dios, pero vemos que el Padre no es el Hijo de Dios, vemos que el Padre no es el Espíritu Santo, el Hijo de Dios no es el Padre, el Hijo de Dios no es el Espíritu Santo, el Espíritu Santo no es el Padre, y el Espíritu Santo no es el Hijo de Dios. Y aún todos tres, Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Vemos que el Padre eternamente engendra al Hijo de Dios. Vemos que el Hijo de Dios se somete en la encarnación procedente para el Padre. Vemos que el Hijo de Dios envía al Espíritu Santo. Y vemos que el Espíritu Santo glorifica al Hijo de Dios, y vemos que el Espíritu Santo glorifica al Padre, y vemos que el Espíritu Santo eternamente precede o procede del Padre. Otra vez, este diagrama comenzó en el siglo V de la Iglesia, como una forma de resumir la enseñanza cristiana básica,
y de básica comprensión bíblica de la doctrina de la Trinidad. Ahora, quiero justamente tomar un momento para hablar de dos formas sobre las cuales en la doctrina de la Trinidad se ha hablado. Ante todo, el lenguaje más conspicuo que tenemos de la Trinidad es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Llamamos este lenguaje eminente porque esto nos dice algo de Dios, con la excepción del orden creado, que para toda eternidad Dios ha sido y lo es, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y todo nos dice algo de su relación el uno con el otro, con la excepción del orden creado. Luego, tenemos un juego de lenguaje con el que ustedes estarán familiarizados igualmente. El Creador, Redentor, Sustentador. Esto es lo que es llamado el lenguaje económico o el lenguaje relacional. Esto es cómo Dios ha guardado relación con el orden creado. Nos dice algo de la relación que existe. Y así es que asumamos las palabras Creador, Redentor, Sustentador, Santificador. Este es lenguaje común. A menudo, a veces, cuando nos referimos al Creador como Padre, el Redentor como Hijo y el Sustentador o el Santificador como el Espíritu Santo. En la teología cristiana, sin embargo, mientras este lenguaje Creador, Redentor, Sustentador es importante, le proporcionamos la prioridad y la precedencia al lenguaje del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El lenguaje del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo realmente nos dicen algo de Dios y de qué manera Dios es parte del orden creado. Y por lo tanto, una de las preguntas más importantes en la doctrina cristiana, en la teología cristiana, es ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios? Pues bien, la respuesta para esa pregunta es: Dios es Padre, Dios es Hijo, Dios es Espíritu Santo. Este es el lenguaje que recibe prioridad en la fe cristiana, y esa es la razón por la que cuando ustedes fueron bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ustedes fueron bautizados en la misma identidad de Dios. Ustedes fueron bautizados en quién es Dios. Este otro lenguaje está menos aproximado a quién es Dios y más aproximado qué Dios hace. El lenguaje funcional, y bien, otra vez, estoy justamente tratando de ayudar a entender. Esto es la razón por la que nos bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, especialmente en nuestra tradición metodista. En cristiandad histórica, y no simplemente bautizamos en el nombre del Creador, Redentor y Sustentador, o para simplemente bautizar en el nombre de Jesús, porque el Creador, Redentor y Sustentador son lo que hace a Dios, excepto que eso no nos dice quién es Dios, nos dice lo que hace Dios, y que el hecho es el Creador, Redentor y Sustentador podría ser aplicado a cualquiera de las tres personas divinas, porque el hecho es, el Padre es creador, el Hijo de Dios es creador y el Espíritu Santo es creador. El Padre es redentor, el Hijo de Dios es redentor, el Espíritu Santo es redentor, el Padre es sustentador, el Hijo de Dios es sustentador, el Espíritu Santo es sustentador. No nos permite ver la distinción que existe en Dios, la distinción en personas. Algunas cosas han sido denegadas históricamente con atención a la doctrina de la Trinidad. Las cosas que, como la Iglesia ha reflejado en las Sagradas Escrituras y trataron de enfrentarse con la enseñanza completa de la Sagrada Escritura, hay algunas ideas o interpretaciones de las Sagradas Escrituras que han sido negadas. Una de las más antiguas ideas que se levantaron en los inicios de la Iglesia fue lo que es llamado el adopcionismo, que dice que Jesucristo fue simplemente un ser humano quien fue adoptado por Dios. Él no es el Hijo de Dios por naturaleza, pero Él es el Hijo de Dios por la adopción. Simplemente un ser humano quien fue adoptado por Dios.
Pues bien, claro está, esto fue negado porque las Sagradas Escrituras nos enseñan con el dedo el hecho que Jesucristo no es simplemente un ser humano que es adoptado, sino que Él es eternamente el Hijo de Dios. Él es hijo por naturaleza, no por la adopción. Otra idea con atención a la doctrina de la Trinidad que ha sido rechazada por la cristiandad histórica es lo que es designado como modelismo. Modelismo básicamente imparte la enseñanza que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son la misma persona, a fin de que el Padre y el Hijo de Dios y el Espíritu Santo son una persona divina, pero Él históricamente se ha puesto a sí mismo de manifiesto en el orden creado de diferentes maneras. En el Antiguo Testamento, la única persona de Dios que se nos reveló a nosotros es como el Padre, y luego en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, en la Encarnación, Él se nos revela a nosotros como Hijo. Y entonces ahora una persona que viene a nosotros como el Espíritu Santo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son toda la misma persona. Este es modelismo y eso ha sido negado por la cristiandad histórica. Siguiente es la tendencia del arrianismo. Arrianismo es importante, la enseñanza que el Hijo de Dios es la criatura primerísima que Dios hace. En otras palabras, es solo el Padre que ha existido por toda la eternidad y luego el mismo comienzo o comenzó la creación o el mismo comienzo de la creación. Arians enseña que Dios hizo el Hijo de Dios y bien, como resultado de eso, Él es la criatura más exaltada dentro del orden creado. Pero Él no es, por naturaleza, Dios. Él es un ser creado. Siguiente es lo que es designado como el nominalismo, que tiene referencia al Espíritu Santo. En lugar de ver al Espíritu Santo como una persona, los nominalistas impartieron la enseñanza que el Espíritu Santo es simplemente un atributo de Dios, u otro nombre para Dios, pero no tiene referencia para una persona divina. Y luego finalmente la última herejía con atención a la Trinidad es lo que es designado el triteísmo. Y eso es cuando los cristianos dividen y han separado al Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo, mientras son distinguibles, no están nunca separados el uno del otro. Mutuamente moran uno dentro del otro, sin separación, porque el Padre tiene una naturaleza infinita, y el Hijo de Dios tiene una naturaleza infinita, y el Espíritu Santo tiene una naturaleza infinita. Quiere decir que como personas llenan todo el tiempo y todo espacio, así que como también trascienden todo el tiempo y todo el espacio. Entonces, aún ahora mismo, en este cuarto en el que imparto la enseñanza, en el cuarto donde ustedes observan esta enseñanza, Dios está. Dios existe, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Mutuamente mora uno dentro del otro. No es como si el Padre está dentro de una esquina del cuarto y el Hijo de Dios está en otra esquina del cuarto y el Espíritu Santo está en otra esquina del cuarto. Todos ellos igualmente se llenan, mutuamente moran uno dentro del otro, dentro del mismo tiempo y el mismo espacio, sin separación. Triteísmo dice que básicamente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas separadas. No son bien definidas, pero son separados el uno del otro. Está bien, es decir, en breve una visión general de la doctrina de la Trinidad. En la doctrina de la Trinidad reconocemos que Dios, que hay una naturaleza divina, que el Padre tiene esa naturaleza, que el Hijo de Dios tiene esa naturaleza y que el Espíritu Santo tiene esa naturaleza. Y así es que son uno en el sentido de tener las mismas cosas divinas que los constituye como Dios. Tienen la misma naturaleza, son uno en naturaleza. Son también uno porque mutuamente moran uno dentro del otro. No están nunca separados el uno del otro.
son también iguales, porque tienen todos los atributos que van con la naturaleza divina, a fin de que el Padre es omnipotente, el Hijo de Dios es omnipotente, el Espíritu Santo es omnipotente. El Padre es omnisciente, el Hijo de Dios es omnisciente y el Espíritu Santo es omnisciente. En virtud de cada uno teniendo la naturaleza divina, todos los atributos que forman parte de la naturaleza divina, cada uno la tiene, a fin de que son iguales, y aún reconocemos que son distinguibles en su relación con uno dentro del otro, así es como guardan la relación el uno con el otro, la unidad, la igualdad y la distinguibilidad. Pues bien, tengo cerca de 10 minutos más en esta sección, y entonces lo que quiero hacer es, quiero moverme de nuestro debate de la naturaleza y los atributos de Dios al debate de la Trinidad y quiero comenzar a hablar del trabajo de Dios en la creación, providencia y teodicia. Y otra vez, si seguimos el credo de Nicea, de los apóstoles, en el credo de los apóstoles decimos: creo en el Padre eterno todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Entonces, este debate del trabajo de Dios, creación, providencia y teodicia, está en relación para la declaración que se encontró en esta declaración. El creador del cielo y la tierra, o como dice también en el credo de Niceo, de todas las cosas vistas y nunca vistas. Hay tres ideas cruciales de las que queremos hablar en la doctrina de la creación. Lo primero es que Dios creó de la nada. Hay un término latino que usamos para describir esto. Este es designado, examínalo, o de la nada. Lo que queremos decir con esto es que cuando Dios trajo el orden creado a la existencia, Dios no usó sus cosas, Dios no usó su naturaleza o su sustancia, cosas como una base de creación, ni hubo algo puesto fuera de Dios, pues fue eterno con Dios y que Él toma y usa como una base de creación. Cuando Dios crea, Él mete todo en su ser, finalmente de la nada. Así es que cuando Dios crea, no tenemos nada que luego se convierta en algo. Esto va en contra de dos ideas. Uno es lo que es llamado el panteísmo y el otro es el dualismo. El panteísmo es la idea que este universo entero, este mundo entero, este orden creado entero es Dios, que está hecho de la sustancia o el ser o las cosas de Dios, a fin de que todo es Dios. Nuestra doctrina de la creación fuera de la nada nos protege en contra de esta comprensión del panteísmo. También nos protege en contra de cualquier forma de dualismo, que hay algo que está puesto fuera de Dios, que existe eterno al lado de Dios, que Dios en cierta forma usa para la base de la creación. Y bien, otra vez, las cosas que forman creación no son algo que haya existido por toda la eternidad, pero eso tiene su comienzo con el tiempo y finalmente tiene su origen en nada. Y bien, una de las enseñanzas más importantes en nuestra comprensión cristiana de la creación es que Dios crea de la nada. Un teólogo por el nombre de Tomás Ode imparte la enseñanza: el orden creado fue hecho de la nada sin materiales preexistentes. Esto contrarresta la implicación panteísta que la materia es eterna, así como la implicación dualista de que otro linaje de poder queda eternamente pendiente en contra de Dios. La segunda idea, que es crucial para la comprensión cristiana de la creación, es que Dios crea de libertad. Dios crea de libertad. Ustedes pueden recordar que más temprano hablamos de los atributos de Dios. Cuando hablamos de los atributos personales, hablamos algo acerca del libre albedrío de Dios. Y nosotros dijimos que Dios, en su ejercicio del libre albedrío, no puede hacer eso, cual es en contra de la santidad y el amor. Y bien, para algunos eso aviva el asunto que si Dios no puede negar absolutamente todo y cualquier cosa, luego es Él libre,
Pues bien, el hecho es, Él es libre. Hay un número de formas en las cuales el amor sagrado puede ser ejercitado. Y el hecho que Dios legó, es decir, Él escogió para crear. Fue un ejercicio de libertad de Dios, porque Dios no tuvo que crear. Dios no nos necesitó, porque Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Porque Dios es una comunidad divina perfecta, una comunión de personas, porque Dios es independiente y porque Dios es perfecto. Dios no tiene necesidad, entonces Dios no tuvo que causar el orden creado. Y bien, una de las cosas que reconocemos, además del hecho de que Dios creó de la nada, también reconocemos que Dios creó con libertad. No hay compulsión eterna, no hay necesidad que Dios deba crear, pero en su libertad y en el amor sagrado, Dios crea. La tercera cosa que vemos venir fuera de esta libertad que Dios tiene, es que Dios crea con propósito. Y eso está en orden para su bondad y la gloria que está reflejada en el orden creado. Finalmente, Dios crea este universo y el orden creado de tal manera que al fin podría ser traído completamente en la vida de Dios, en la perpetuidad de vida. Amén. Después de la segunda llegada de Jesucristo, después del juicio final, las Sagradas Escrituras nos dicen que el orden creado entero será traído para los últimos propósitos para los cuales ha sido creado. ¿Y qué es ese último propósito? Para ser traído completamente a la vida de Dios, para completamente participar de la vida de Dios. Entonces, que la alianza y comunión que exista entre Padre, Hijo y Espíritu Santo, que usted y yo y el orden creado completamente podríamos participar en eso. Y que como experimenta y como recibimos el amor de Dios y experimentamos la santidad y el amor de Dios, tenemos una oportunidad para reflejar eso de regreso igualmente para Dios dentro de la vida divina, así como también el uno para el otro, a fin de que el propósito de creación está finalmente en orden que Dios podría dar para que Dios pueda compartir su vida. Déjeme hacer solamente una declaración rápida, porque Dios es perfecto y Dios es independiente y que Dios no tiene ninguna necesidad. Finalmente, la creación y nuestro ser creado no se trata de lo que obtiene Dios, no se trata de lo que gana Dios, pero más bien es todo acerca del cual Dios da, acerca de lo que Dios comparte. Y finalmente, el propósito de la creación está en orden, que usted y yo y ustedes como seres humanos y el orden creado podría ser traído completamente en la vida de Dios y podría experimentar la alegría y la plenitud de la vida que existe dentro de la vida divina. Entonces, estos son las tres ideas cruciales que se asocia con la doctrina de la creación. Dios crea de la nada, Dios crea de la libertad y que Dios crea con propósito. Es decir, la bondad de Dios y la gloria podrían estar reflejadas dentro del orden creado. Oremos. Espíritu Santo, yo oro que usted continuará dándonos visión para ver y usted continuará dándonos oído para oír y entonces usará usted esta vez lo que tenemos conjuntamente para establecernos más en la verdad de la Sagrada Escritura, para establecernos más en la verdad de la doctrina cristiana, que al fin podamos ser más completamente como Jesucristo y ser más completamente habilitados para vivir como discípulos de Jesucristo. Pedimos esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.